A los 5 minutos de rigor vamos a ir empezando la reunión de la Red de Salud Sexual y Reproductiva. Para el que no me conozca, presentarme. Mi nombre es Juan Manuel Espinosa, soy médico de familia y ahora mismo ostento el cargo de coordinador de estrategias y planes de salud de la Secretaría General de Salud Pública de la Consejería de Salud. En este servicio es donde radica en nuestra consejería esta red. Aunque me llamo Juan Manuel, todo el mundo me conoce por Mané, lo digo porque si no después no me voy a identificar ni nadie me va a saber identificar. Para mí sí es un placer estar en esta inauguración de esta jornada porque además estuve en la primera. Yo llegué a la consejería a este puesto hará unos 6 o 7 años y en la constitución primaria de la red estuve presente, lo cual me produjo mucha satisfacción porque sí que es una de las redes que he visto nacer desde su inicio. Recuerdo aquella reunión con mucha gente conocida, otras que no conocía, además era un grupo heterogéneo. No es como en otras redes a los que estamos acostumbrados, que son todos profesionales sanitarios. Aquí había una multiculturalidad al respecto mucho más amplia y se generó un debate interesantísimo. Ya han pasado algunos años, aunque sigue siendo una red todavía en sus primeros inicios, en sus primeros pasos, pero sí que día a día se va sedimentando. Es una red que además nace para dar respuesta a todo aquello que emanaba de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo. Cuando nace esta ley se produce una importante convulsión a nivel de todos los sistemas sanitarios públicos y de los sistemas de salud pública, fundamentalmente al reconocer que es un derecho de la población. Y como tal derecho hay que hacerlo cumplir y los profesionales sanitarios debemos y tenemos que estar preparados para atender esta demanda y hacerlo en la mejor disposición. Esta red nace con 3 vocaciones fundamentales. Una es con perspectiva de género, otra es con enfoque de derechos y con una atención específica, especial y que cada día vemos cómo avanza más hacia la diversidad. Diversidad de todos los aspectos, desde diversidad a la identidad sexual, a la diversidad por la discapacidad, a la diversidad por la edad, a la diversidad por nivel cultural o socioeconómico. Vemos cómo a lo largo de los años en nuestros propios cursos y talleres se van incrementando nuevas fórmulas, nuevas visiones, nuevos prismas donde incorporar otras identidades. ¿Cómo nace esta red? Pues esta red ha nacido como otras muchas, con un curso de formación para formadores, donde se invita a muchos expertos, que esto que comentaba de la primera reunión, donde se empieza a debatir y a evaluar y a hablar cada uno de sus propias experiencias. Ha sido una experiencia muy gratificante de poner al día las evidencias actualmente disponibles, de saber qué hay que decir, cuándo hay que decir, qué hay que actuar y cómo hay que actuar. No todos los profesionales sanitarios, al menos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tenemos el mismo nivel de conocimiento a la hora de aconsejar, a la hora de prescribir o a la hora de indicar. No todos actuamos de la misma manera y esta red tiene la misión de contribuir a que cada vez seamos mejores profesionales, vayamos disminuyendo a mayor cantidad posible la variabilidad en nuestras actuaciones y podamos contribuir al bienestar sexual en todas las personas a las que atendemos. Aparte de este primer curso, la red ha ido avanzando y en los momentos actuales era importante la presencia y la red en la plataforma, la constitución de la propia red o de la red propiamente dicha. Si habéis estado aquí más días en esta semana, pues sabéis que esta es una iniciativa de la Secretaría General de Salud Pública donde se pretende poner a profesionales en contacto para fundamentalmente generar conocimiento, llegar a la resolución de problemas, difundir y fortalecer. El hecho de tener la red hace que nos veamos unos a otros, aunque no nos pongamos muchas veces la cara, pero sí podemos debatir, podemos discutir, podemos aportar soluciones a problemas que se están sucediendo casi que al momento, podemos generar debates y foros donde resulte discutible
una actuación, un nuevo producto, una nueva indicación o un nuevo conflicto que haya surgido en cualquier parte. Y esto lo hacemos entre iguales, entre los profesionales. Aquí tanto la Consejería de Salud como la escuela no somos más que meros patrocinadores, coordinadores de esta actividad, no hacemos otra cosa. Los protagonistas sois cada uno de vosotros y de vosotras, que sois los que contribuís con vuestro tiempo, con vuestro conocimiento, con vuestra expertez, a que esto siga creciendo, esto siga desarrollándose y se conforme una identidad propia de la atención a la salud sexual y reproductiva aquí en Andalucía. Creemos que tenemos elementos muy diferenciadores con otras comunidades cercanas y tenemos una lucha y una reivindicación específica que queremos seguir manteniendo. Esta red, junto con otros elementos también de la Consejería, creo que están apoyando mucho a la mejor identificación sexual, a la mejor salud en estas experiencias. Tenemos elementos como nuevos programas y procesos en transexualidad, tenemos elementos como Forma Joven y su atención a la adolescencia, tenemos elementos que van fortaleciendo cada vez más estas experiencias. Cabe también destacar, y eso lo quería hacer aquí patente, el trabajo de este año de un curso eminentemente teórico, eminentemente presencial, eminentemente actitudinal, donde había que convencer mucho a las personas de cómo tener que actuar. Estamos haciendo la transformación por las necesidades actuales en un curso online. Esto no es fácil. No es fácil, no es una tarea fácil, es una tarea difícil y compleja, pero también estamos viendo en los últimos años que por la crisis sobrevenida, por las dificultades que tenemos, los cursos presenciales y aquí en Granada pues cada vez son más difíciles por el costo económico, por el costo en sustituciones y vemos cómo cada vez tenemos menos profesionales que pueden acudir. También es verdad que tenemos un pool de profesionales ya formados que son aproximadamente unos 90 personas que han hecho ya su curso de formación de formadores, con lo cual están capacitados para dar formación a nivel cercano. Pero sí creíamos interesante que, además de los cursos básicos, de los que ya más de 1000 personas en Andalucía ya se han formado, además de los cursos básicos, pudiéramos optar a tener cursos o semipresenciales o cursos enteros online. Este es un esfuerzo que se está desarrollando este año a fin de poder llegar a toda la población de profesionales y de profesionales de Andalucía a fin de que puedan adquirir conocimiento, contribuir a mejorar la actitud y desarrollar las habilidades necesarias para que el desarrollo de su actividad diaria sea en pro a esto que hemos hablado, al enfoque de género, el enfoque de derechos y la atención a la diversidad. Yo no quiero entreteneros más. Tenemos ahora una interesantísima conferencia de Concha Catalá a la que tengo muchas ganas de acudir y después dejaremos trabajar para ir mejorando con casos prácticos cómo ir añadiendo elementos para la formación de todos nuestros compañeros. Mucho ánimo y muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí, porque entre todos estamos creando algo nuevo, algo de futuro y como decían en la charla anterior, yo me preocupo del futuro porque en él quiero estar también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mané, por tu presentación. Bienvenido y bienvenida al tercer encuentro de la Red de Salud Sexual y Reproductiva, a las personas que estáis aquí y también a las personas que nos están escuchando y viendo por streaming, porque esta mesa redonda se va a transmitir. A mí me gustaría, antes de presentar a las ponentes que tengo a mi lado y que casi que no van a necesitar presentación, sí que me gustaría hablar un poquito de qué hemos hecho en la Red de Salud Sexual y Reproductiva durante este año.
Como ha comentado Mané antes, este año el esfuerzo ha sido básicamente para reestructurar, rediseñar la plataforma de comunicación que teníamos, para incorporar más profesionales a la plataforma. Ahora mismo, comunicados y digamos, intercambiando en la plataforma hay 265 profesionales. Y también hemos hecho un esfuerzo en que esa plataforma sea bueno, pues de mayor interés para los y las profesionales que estáis en la red. Quiero destacar específicamente que hemos creado un grupo de personas expertas que ya nos están acompañando desde el inicio de la propia red para trabajar en temas específicos y a las cuales le hemos pedido que colaboren con nosotras en la gestión del día a día de la red en cuanto a temas específicos que trabajamos desde ella, como son específicamente el tema de la anticoncepción, el tema de la interrupción voluntaria de embarazo, el tema de la prevención de infecciones de transmisión sexual y SIDA, el tema de atención a grupos especialmente vulnerables y el tema de los aspectos éticos que en esta red siempre, desde el inicio del recorrido de la formación, nos han preocupado específicamente. Este año también hemos hecho un énfasis especial, como ha comentado antes Mané, en la formación, no ya en contenidos específicos de salud sexual y reproductiva, como habíamos hecho hasta ahora. Hay 90 personas formadas como formadores y formadoras en esta red, sino en habilidades para poder trabajar en formación online, en formación virtual. Concretamente con 2 cursos. Uno de ellos, bueno, los dos se están desarrollando actualmente. Uno relacionado con el manejo de las plataformas Moodle para la tutorización y formación online, que está dirigido concretamente a profesionales de esta red, en el cual están participando 25 personas. Y otro de los cursos, que ha sido un MOOC, un curso de formación masiva, realizado conjuntamente con otras redes de salud pública sobre el tema de la tutorización y de la dinamización de plataformas, en el cual también estáis participando gente de la red de salud sexual y reproductiva. Y en tercer lugar, hemos realizado otra formación que esta ya ha finalizado con 35 personas, también 100% virtual, de un curso que habíamos hecho otros años, pero no dentro del contexto de la red, sobre enfoques de género y derechos en salud sexual y reproductiva, y que probablemente algunas de las personas que estáis aquí también habéis realizado un curso con una evaluación muy buena en la que se han trabajado casos prácticos que ahora después Elisa, que ha sido una de las docentes, hablará un poquito de ello. Bien, junto con la plataforma rediseñada, en la cual habéis podido ver cambios y mejoras, y desde luego nos quedan muchas mejoras todavía que hacer, pues una de las mejoras que tenemos que hacer y que queremos propulsar es que el intercambio sea efectivamente mucho más horizontal y mucho más dinámico. Es decir, hasta ahora en la plataforma hemos trabajado mucho el tema de que tengáis recursos para la formación, los materiales de los cursos, tanto el de formación de formadores y formadoras como el propio curso básico, están colgados en la plataforma, tenéis acceso a ellos, podéis utilizarlos, podéis manejarlos. También hemos puesto especial cuidado en colgar documentos, recursos que puedan ser de actualidad en los temas de innovación en salud sexual y reproductiva. Pongo como ejemplo la anticoncepción de urgencia, que también este año ha sido un tema, digamos, estrella, ¿no? Estrella digo por polémico, alrededor de la sentencia del Tribunal Constitucional, como sabéis, ¿no?, que ha dado la razón a un farmacéutico de Sevilla para poder ser objetor de conciencia a la disponibilidad en su farmacia de la píldora de anticoncepción de urgencia con levonorgestrel, y bueno, otros temas a los cuales pues prestamos especial atención en la plataforma y colgamos materiales, pero nos falta todavía, y en eso vamos a trabajar durante estos próximos meses, años, nos falta todavía poder interesaros
a los y las profesionales para que la comunicación sea mucho más horizontal y mucho más dinámica. También queremos avanzar en la extensión de la red a profesionales que no están en el ámbito de la atención primaria. Hasta ahora la red se había dedicado específicamente a trabajar con los profesionales de primaria y pensamos que es el momento de que profesionales de la atención especializada entren a formar parte de la red y también sirvan de este espacio de comunicación. Pero no solo eso, sino también profesionales de otros ámbitos que no son específicamente los servicios sanitarios y que trabajan con temas de salud sexual y reproductiva, como son personas que trabajan en organismos de igualdad o en organismos relacionados con juventud, en organismos relacionados con educación. Bueno, pues por ahí queremos que vayan un poco los derroteros de la red. Y para no cansaros, un poco este encuentro nos va a servir también para que con vuestra opinión, el trabajo que vamos a hacer esta tarde es un trabajo muy práctico, de discusión de casos prácticos, nos ayudéis a intentar que esta red pueda ser una red que dé más respuesta, mejor respuesta a las necesidades que tenéis desde el ámbito profesional para trabajar con la salud sexual y reproductiva. Y sin más dilación voy a dar paso a las ponentes que tengo a mi vera. En primer lugar, os voy a presentar a las dos y luego pues les daré la palabra. En primer lugar, quiero presentaros a la ponente que tengo a mi izquierda, es Consuelo Catalá. Ella es enfermera, ha trabajado desde hace, toda su carrera en temas de salud sexual y reproductiva como profesional, atendiendo a mujeres. Yo diría que ha sido una de las personas pioneras en nuestro país de muchas de las innovaciones de atención a los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito de la sexualidad como en el ámbito de la reproducción. Ha trabajado también y es una activista feminista, y quiero resaltarlo porque es uno de los aspectos en los que ella puede aportar y ha aportado más a nuestra red, a la que pertenece desde el principio, tanto desde el ámbito de responsabilidades políticas en algunos momentos como en el ámbito de activismo ciudadano, y fue una de las personas que participó en la comisión de personas expertas que informaron la elaboración de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como ya digo, ella ha participado en nuestra red desde el principio, formó parte del primer grupo de personas expertas a las que convocamos para que nos ayudara a diseñar las temáticas, los contenidos, la metodología de esta red, como hasta el momento actual en el que yo le agradezco mucho que esté aquí, porque ahora tiene una responsabilidad diferente. Ella es responsable del área de igualdad del síndic de la Comunidad Valenciana, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Entonces, yo le quiero agradecer que esté aquí y con nosotras de nuevo, y siempre es un placer tenerte entre nosotras. Y a mi derecha está Elisa Bizuete, a la que todos y todas conocéis. Ella trabaja en los servicios de apoyo del Servicio Andaluz de Salud, en la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. Ella es asesora de salud sexual y reproductiva en esa dirección, y también una de las personas que no solamente ha participado, sino que forma parte del grupo motor de esta red desde el principio por parte del Servicio Andaluz de Salud. Ella es médica salubrista, experta en género y salud por la Escuela Nacional de Sanidad. También activista feminista, tengo que decirlo también. Aquí estamos tres que en eso yo creo que ponemos mucho de nuestra pasión y de nuestro ánimo. Y bueno, también ha participado desde el principio en la formación
y en la dinamización de esta red y bueno, vamos a seguir contando con ella, por supuesto, en los próximos derroteros de la red. Así que, sin más dilación, como habéis visto en el programa, en esta mesa vamos a hablar de los derechos de las mujeres y de los derechos de los hombres también, de los derechos humanos que tienen que ver con la salud sexual y con la salud reproductiva y cómo desde un marco de derechos que va a abordar primero Consuelo, desde un marco de derechos podemos aterrizar en cuál es la situación de esos derechos en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, tema que va a abordar luego Elisa. Vamos a tener después un debate, terminaremos sobre las 2 de la tarde y bueno, posteriormente pues tendremos esta tarde una dinámica de grupo en la que trabajaremos los casos prácticos que os he comentado. Así que, Consuelo, cuando quieras. Vale, pues nada, en principio agradecer la invitación. Es verdad que ha sido un poco precipitado, entonces yo les dije que el Power, o sea, que está colgado además en la red, porque si no eso enlaza bastante mi intervención, ¿no? Entonces voy a hacer un resumen de lo que yo creo que es lo más importante, o por lo menos para mí. En primer lugar, yo trabajo ahora en un sitio que es un regalo, ¿no? Porque trabajar en el sitio donde se tiene que vigilar y controlar que los gobiernos realmente realicen y se plantee el tema de los derechos de una forma concreta, pues para alguien que ha llevado una trayectoria desde abajo haciendo cosas hasta aquí, pues la verdad para mí es un regalo, ¿no? Eso significa que también es un regalo estar en la red, porque cuando dejas de trabajar en el día a día, que yo he dejado, ¿no? El tener contacto anualmente con gente que sí que está, para mí me es muy importante, para mí personalmente, ¿no? Porque me facilita y me posibilita ver si lo que yo creo o pienso que estoy en el asunto, ¿no? Voy a hablar de los derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de género, ¿no? Cuando dices esto, todo el mundo piensa, y un poco lo ha dicho también María del Mar, bueno, esto es un término acuñado por las feministas, que también lo es, pero es un término que yo voy a intentar explicarlo de una forma más o menos sintética, que viene desde la propia definición de salud como bienestar, ¿vale? La gente que trabajamos en salud tenemos un privilegio, y yo creo que es el privilegio de trabajar en un campo que en la evolución de ese concepto ha dado paso a muchas más cosas, incluida, y lo explicaré ahora, hasta la propia definición del estado del bienestar. Es decir, que trabajamos en un campo que ha evolucionado a nivel de la sociedad de una forma muy concreta. Ese tipo de la perspectiva de género, en concreto, si luego lo veremos, bueno, aparte tengo 20 minutos nada más, que eso va a ser bastante dificultoso, pero bueno, la perspectiva de género, fijaros si es importante que cuando nosotros empezamos en el campo de la salud, y ahora lo explicaré, los 3 paradigmas en los cuales yo divido la situación de la salud, cuando empezamos en salud, inmediatamente se pasa al resto de campos. Es decir, ahora mismo la perspectiva de género está obligada por ley en nuestro país a hacerlo para todo, para cualquier marco legislativo que se apruebe. Desde el año 2003 hay una ley a nivel del Estado y luego han ido las comunidades autónomas haciendo leyes similares, en donde cualquier proyecto legislativo, da igual que sea de urbanismo, de agricultura, de no sé qué, tiene que llevar obligatoriamente anexado lo que se llama el impacto de género que va a suponer esa ley. Es decir, que eso no es un invento, no es una cosa que ha quedado ahí como una especie de declaración de principios, sino que con el tiempo se ha ido especificando, ¿no? Desde esa perspectiva de género, yo os voy a intentar transmitir los 3 grandes cambios de paradigma que para mí ha significado en la salud su evolución, ¿no? El primer cambio de paradigma para mí es en el año 46, que es cuando la OMS define la salud como bienestar, y ahora veremos qué implicaciones tiene eso a nivel de la propia salud, a nivel de las mujeres y a nivel del propio Estado, del sistema político. Y por otro lado, el segundo gran paradigma para mí es la aparición de la anticoncepción como método científico fiable de diferenciar sexualidad de reproducción, que también tiene esos 3 mismos escalones. Y el tercer cambio de paradigma, que es el que también voy a intentar definir, pero en eso, como soy una inconsciente, pues lo haré, pero es en el que estamos ahora mismo, que es el cambio de paradigma que para mí suponen las nuevas tecnologías de la reproducción. ¿Por qué? Porque mientras que en los 2 primeros, los 3 tienen un denominador común,
y es que los tres se dan, la reproducción de la especie se da en el cuerpo y en las emociones de las mujeres. Es decir, eso es el denominador común de los tres escalones que hemos ido avanzando en el tema de salud. Pero mientras, en los dos primeros, el coito es el único acto sexual por excelencia, en el tercero ya no lo es. Entonces, yo creo que eso, en que estamos ahora mismo, nos tiene que plantear a la gente que trabajamos en salud, por lo menos reflexión. Ya no sé si algo más, pero con reflexión. Porque eso va a tener una situación seguro, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en general y también para los derechos. Porque eso es una forma de empezar a caminar en un sentido que era inédito, como pasa con los otros tres. Pero es verdad que en los otros dos, que en esos otros dos estaba todo aún muy casado. Es decir, la reproducción de la especie depende de las mujeres y además el coito es el único acto reproductivo. Dicho esto, luego voy a intentar hacer una reflexión, porque claro, con estos tres cambios de paradigma, desde luego es imposible trabajar en salud sexual y reproductiva como no reflexionemos sobre lo que significa eso para las mujeres, porque es fundamental esa reflexión para luego nosotros, en el momento que tú estructuras los programas de prestación, tener en cuenta ese tipo de reflexiones, ¿no? Estamos hablando de emociones, estamos hablando de vivencias personales, estamos hablando de proyectos vitales. Por lo tanto, eso por lo menos tenemos que reflexionar para luego intentar hacer los programas que se adecúen lo mejor posible para que realmente cumplan su objetivo, que el objetivo final de cualquier programa de salud, y más en salud sexual y reproductiva, desde luego es la felicidad de la gente y el bienestar de la gente y la satisfacción de la gente. Y de las mujeres a ser posible también. Y luego, por último, daré algunas pinceladas, porque no me voy a meter sobre la ley, ¿no? Sobre la ley sexual y reproductiva, que es el marco legislativo que tenemos aquí para poder desarrollar todas las prestaciones concretas, y diré muy poquitas cosas porque, bueno, me centraré en aquello que nadie dice, ¿no? Que es la primera parte de la ley, que es la ley de la prevención, de la educación, de afectivo sexual, etcétera. Diré un poco de eso y yo creo que nada más. No me dará tiempo nada más. Bueno, el primer cambio de paradigma que he hablado, que es cuando en el 46 se define la salud como bienestar, en ese año, en el año 46, bueno, así como para empezar, si alguien se acuerda, la Declaración de los Derechos Humanos es del 48 y la definición de salud es del 46, o sea que ya íbamos andando un poquito antes. ¿Eso qué pasa? Bueno, a nivel se define la salud, ya no se define solamente como ausencia de enfermedad, sino que se plantean causas multifactoriales, ¿no? Incluida la percepción que tienen las propias personas de lo que es su salud. Por lo tanto, el sistema, que era hasta ese momento hospitalario, porque estaba centrado exclusivamente en las causas orgánicas y solamente en los médicos y las personas que habían estudiado, en las que definían lo que era salud o no, pues cambia a lo que se llama la atención primaria, pero además, como obliga a hacer un análisis, un diagnóstico de salud, obliga a saber qué está pasando, ¿no? En esa comunidad o en esa población. Y al hacer ese ejercicio de ver qué está pasando, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que aunque las mujeres se ve lo que hacen las mujeres, ¿no? Las mujeres dentro de esa sociedad que hasta ese momento a nivel de salud no se ponía en valor. Otra cosa luego veremos cómo se pone ese valor, pero no se les veía. Entonces, a las mujeres se les ve lo que yo llamo de dos maneras, ¿no? Una, lo que se llama la relación evidente, es decir, evidente, parimos, ¿no? Nos reproducimos, eso es evidencia, pero vamos, sin ningún tipo de matiz. Y luego lo que he denominado arcaico, que es pues aquellas cosas que hacíamos cada una en nuestro ámbito, que eran los cuidados, las actitudes, las habilidades, que se hacían en un marco más reducido y que realmente no tenían más trascendencia de la propia comunidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que esa forma de ver la salud como bienestar obliga en sus análisis también a ver a las mujeres. Empezamos a andar en lo que luego se ha ido conceptualizando como análisis o perspectiva de género. Es decir, las mujeres como tales tienen que estar planteadas, tienen que estar dentro de esos análisis de población. Pero claro, en el ámbito económico y social, ya os lo digo, incluso definimos el Estado. Y el Estado se define como el estado del bienestar. Por lo tanto, la implicación que tiene algo que aparentemente era solamente cambiar una definición, cambia muchas cosas. No cambia solo la salud. Está claro que esa definición se hace después de las dos grandes guerras mundiales, que había todo un contexto social y económico de progreso y de derechos, es decir, pero es verdad que esa definición marca un antes y un después en muchas cosas. El segundo cambio de paradigma
es la aparición de la anticoncepción. ¿Por qué? Porque la aparición de la anticoncepción es una revolución. O sea, nosotros pensar que hasta ese momento, que exactamente es en el 50, cuando el famoso doctor Pincus, que ahora hablaremos de él, descubre la anticoncepción, la pastilla, hasta ese momento no había más finalidad, más objetivo en la vida de las mujeres, pero no solamente a nivel individual, que ahora veremos como el cuerpo no solamente es un concepto biológico, sino es una construcción social. Por lo tanto, las funciones y las tareas para las cuales las mujeres socialmente estaban reconocidas era exclusivamente a nivel de su capacidad reproductiva. Aquí podemos hacer un Kit Kat, que, en fin, vosotros no, pero yo que soy mayor, en este país incluso eso, si no se daba dentro de las normas sociales, ni siquiera era reconocido, porque el famoso rollo de los hijos ilegítimos, de no sé qué, eso viene de ahí, o sea, de ese mandato social de que la reproducción tenía que hacerse en unas determinadas marcos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A nivel de salud ocurre una cosa muy curiosa, y es que mientras había sido definido en el 46 lo que era una salud con un equipo multidisciplinar, donde la participación de los usuarios tenían que estar, etcétera, nos encontramos que las primeras equipos, las primeras prestaciones reales que se monta con ese criterio es alrededor de la anticoncepción. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si la anticoncepción lo que intenta es que las personas, bueno, las mujeres y las parejas decidan espaciar o no sus embarazos, desde luego, como no participe para decidir cuál es el mejor método, desde luego hemos fracasado de tomo y lomo. Entonces, a ese nivel, los equipos multidisciplinares que se montan con la planificación familiar alrededor de la anticoncepción son equipos multidisciplinares, se hacen grupales de mujeres para explicar los métodos anticonceptivos, es decir, empieza de una forma muy primaria a desarrollar lo que luego, en 1978, la Conferencia de Almata define como atención primaria de salud. Es decir, como ese sistema que en contra del sistema específicamente hospitalario se plantea como... Pero además es que en el ámbito político y social, ¿qué ocurre? Empieza a haber el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como derechos, ¿no? Es verdad que es un camino muy largo, es un camino que imaginar en el 50, bueno, en el 63, que es cuando se comercializa en Ovid, hasta el 94, que es la Conferencia del Cairo, pasa mucho tiempo, pero ahí hay una gran lucha de muchos sectores, incluidas las mujeres, para el reconocimiento de esos derechos. Lo que yo cuento no es de un día para otro, ¿vale? Lo digo porque en el tiempo. Luego, a ese nivel decir también que hay una figura que siempre ha estado oculta, que es Margaret Sanger, que es una feminista y una mujer que era enfermera. En aquella época, bueno, en las primeras épocas del siglo, lo que había era el rollo salubrista, etcétera. Entonces, ella es la persona que, además de que monta y es fundadora de la famosa Federación Internacional de Planificación Familiar, junto con otras compañeras, etcétera, financia, es la que se va a hablar con el doctor Pincus, y a partir de ahí se hace un impulso de la investigación en torno a la píldora, y además lo financia hasta su muerte, que murió en 1966, ¿vale? Esta es la historia, la intrahistoria de la planificación. Bueno, voy a hacer muy poco, ¿no? O sea, la anticoncepción, como comprenderéis, es un antes y un después a nivel de salud, porque se habla de personas sanas, o sea, ya estamos interviniendo directamente sobre personas sanas, personas saludables, que lo único que quieren es vivir gratificantemente su sexualidad. Por lo tanto, a nivel de salud nos plantea todo un cambio de concepción específica, ¿no? Es la primera vez, y yo creo que eso trae como la evolución de que luego va a plantearse a nivel general de lo que significa cómo poner en marcha el resto de prestaciones. El tercer cambio de paradigma, lo voy a apuntar, es el que os he dicho, de que el coito ya no pasa la reproducción de la especie por el coito, sino que se amplía. Eso, en el ámbito de la salud, nos trae muchos problemas, por lo menos retos, ¿no? O sea, retos porque significa que estas nuevas tecnologías se realizan en los cuerpos de las mujeres, por lo tanto, hay que ver en qué condiciones y qué dispositivos se montan, o planteamos para esa prestación. Y esto lo digo porque, como ha habido como exponencialmente el tema de las nuevas tecnologías, al principio de la aparición de las nuevas tecnologías, que además, es que no me da tiempo, pero os contaría que eso no tiene que ver exactamente con reproducción, tenía que ver más con enfermedades, luego eso se gira de una forma muy específica hacia el tema de la reproducción. Eso significa que,
Y al principio eso pasaba por mucha atención primaria. Yo he hecho atención primaria de infertilidad, ¿no? Entonces se hacía desde otro lado, ¿no? Se hacía desde tranquilizar a las personas, o sea, todo el rollo del estrés, se les enseñaba autoconocimiento, se les enseñaba en un microscopio lo que era un moco fértil, o sea, se hacían elementos de autoestima, ¿no? De fomento de autoestima. Eso habrá gente que lo haga, pero la generalidad es que se ha perdido. O sea, directamente las nuevas tecnologías se han metido, o sea, estamos en una contradicción, ¿no? O sea, nos hemos ido de la superespecializada o de la que era el sistema hospitalario antes de salud como bienestar, hemos pasado por atención primaria y de pronto aparece una prestación que son nuevas tecnologías y nos tiramos otra vez en la especializada, ¿no? Una especializada muy, muy súper especializada, porque son equipos de gente como muy técnica, de superbiólogas, de super no sé qué, es decir, que hay una parte de psicología que también la tienen que tener porque es evidente, pero hay una tendencia hacia superespecialización. A nivel de mujeres es que el coito ya no es el acto reproductivo. Entonces aquí aparece no solamente mujeres sino también hombres. Es decir, tenemos que pensar que el deseo consciente de maternidad o de paternidad ya no se plantea exclusivamente en el ámbito de las mujeres, sino aparece lo que son los varones, las nuevas formas de relación entre los varones, y eso, desde luego, si Freud levantara la cabeza, no sé lo que iba a hacer, pero desde luego se lo tendría que plantear y hacérselo mirar. Pero el asunto es que de pronto aparece el deseo de maternidad, y que no digo de paternidad, digo de maternidad, en varones o en opciones sexuales no coitales, donde en principio esto estaba como en otro lado, ¿no? Ese deseo de maternidad pasa además por nuevas tecnologías, porque se podía pensar lo que significa la adopción, o sea, como una forma de maternidad que no necesariamente pasa por el cuerpo de las mujeres, pero eso no es así. O sea, cuando yo estoy hablando de nuevas tecnologías reproductivas, estoy hablando exactamente de lo que estoy hablando. Pero ¿qué ocurre a nivel de Estado? A nivel de los derechos políticos, etcétera, también aparecen nuevos derechos. Pero no solamente nuevo derecho en el sentido de las parejas del mismo sexo pueden adoptar o no, no, sino incluso cosas mucho más concretas como son los permisos parentales, los no sé qué. O sea, ya no es una mujer un hombre, ya no es, o sea, ese tipo de puzzles en el que estamos ahora mismo. No obstante, yo con este puzzle lo que siempre planteo siguiendo es lo que hay que reflexionar es sobre cómo las mujeres que aún tenemos el poder de la reproducción de la especie, por ahora, tenemos que reflexionar los trabajadores que trabajamos en esta área sobre elementos básicos de esa reflexión, de cómo viven su sexualidad y su maternidad. Porque es la única manera de que nosotros podamos un poco contemplar cómo estructurar o por qué se dan determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, lo voy a hacer en dos. Bueno, lo primero es la autonomía de las mujeres, no solamente a nivel de cuerpo, sino también a nivel de emociones. Es decir, es básico, cualquier programa que se monte y si trabajamos en esta área, da igual el paradigma que nos queramos meter, el que las mujeres tengan conciencia y demos elementos para que tengan un aumento, bueno, o se quieran, por decirlo de alguna manera. Es un poco largo, pero nuestra vivencia de la maternidad y nuestra vivencia de nuestro cuerpo ha sido manipulada desde siempre, ¿no? Desde siempre en el sentido que, además, para ese mandato que decimos, el mandato de género, que es el ser madre, ¿no? O la reproducción, ha tenido que haber un cómplice necesario, ¿no? Y ese cómplice necesario en nuestra área es, sin duda alguna, la ginecología y la obstetricia tradicional, ¿no? O sea, vosotros pensar que a través de esa rama de la medicina es donde a las mujeres se nos ha hecho creer, o hemos tenido las vivencias, de que nuestros cuerpos eran imperfectos, de que nuestras reglas eran algo a ocultar, de que no, somos débiles mentales, más débiles que los hombres. Bueno, lo de útero y histeria pues ya no lo cuento, pero vamos a ver que ha habido toda una construcción para que interioricemos las mujeres de una manera u otra dos cosas. Una, nuestra inferioridad frente a los hombres a nivel corporal, a nivel de salud, y luego interiorizar esos mandatos y el sentimiento de culpa, ¿vale? Con esos dos elementos se juega. ¿Qué ocurre? Que el transcurso del tiempo y la capacidad y la incorporación de las mujeres a todo nos ha hecho tener elementos que han ido desmontando eso, pero aún así eso está ahí. Por eso el tema de las nuevas tecnologías tienen un puntito
que es de cómo esos nuevos, esos viejos mandatos con nuevas formas. O sea, cómo esos viejos mandatos pueden incidir ahora de otra forma en ese mismo concepto de mujeres, ¿no? Yo creo que para el reconocimiento de autoridad de las mujeres es fundamental, para que puedan acceder a las prestaciones de salud, pues en que éstas se hagan en libertad y en equidad, es decir, que las mujeres, primero, el primer punto de cualquier prestación en el área tiene que ser el reconocimiento de autoridad, es decir, la palabra de mujer es palabra de mujer. Cuando yo digo, yo quiero este método anticonceptivo, o yo quiero abortar, o yo quiero ser madre, eso tiene que ser ya en sí mismo aceptado, no solamente aceptado, sino apoyado, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es cuando se tienen que montar sistemas de prestación donde esas prestaciones sean gratuitas, sean universales, estén todo lo demás, ¿no? Pero el punto y la premisa básica, yo no sé cómo voy de tiempo, pero tú me vas. 5 minutos te quedan. Bueno, entonces solamente hago un equilibrio entre dos balanzas, que es maternidad y aborto, ¿vale? Es verdad que estamos en la red de salud sexual y es más de aborto. Yo de aborto he hecho muchos abortos en mi vida en las casas, o sea que sé de lo que hablo antes de la legalización. Respecto al aborto, a lo mejor lo dice más Elisa, si acaso decir una cosa respecto a los derechos sexuales y reproductivos, y en concreto respecto a la anticoncepción, pensar que la decisión que una mujer toma en relación a su capacidad reproductiva no es la misma, ni siquiera para todas las mujeres, pero es que ni siquiera para una misma mujer a lo largo de su vida reproductiva. Por lo pronto, ahí ya nos tenemos que quitar el sombrero y aceptar que esa decisión o que va a variar en función de la situación vital que tiene esa mujer, y eso es fundamental. A nivel de maternidad solamente deciros que el cambio que hay respecto al concepto de maternidad saludable, de la estrategia de atención al parto, de todo eso, es tan importante porque tiene también que ver con la decisión de las mujeres de cómo quieren vivir su maternidad. Lo que ocurre es que es verdad que venimos de tiempos donde lo de la maternidad estaba muy acuñada, pero eso tenemos que volverlo a meter en la cabeza. Y para eso está haciendo un trabajo importante, y yo lo contaba el otro día, en estos momentos el intervencionismo médico en el tema de la maternidad, en Europa ahora mismo hay uno de los programas que hay, están calculados 350 millones de euros anuales de daños iatrogénicos por intervención en madres sanas y bebés de bajo peso. O sea, una barbaridad. O sea, el intervencionismo está llevando a niveles increíbles, o sea, en algo que tenemos definido, ni se sabe de cuánto tiempo. Aquello del embarazo y el parto no es una enfermedad. Bueno, el embarazo no es una enfermedad, pero estamos tratándola como si fuera una enfermedad, ¿no? Y respecto al aborto, voy a decir que las contradicciones respecto a la decisión que tienen las mujeres en el aborto, tenemos que ser muy respetuosos, porque pensar que las mujeres tenemos una capacidad que en un momento determinado decidimos que no la vamos a usar. Eso crea contradicciones en cada mujer, y cada mujer es sus contradicciones. Por lo tanto, por un lado, las cifras de aborto de un país, cuando todo el mundo se echa las manos a la cabeza, lo único que significan para mí es que las mujeres han llegado a un dispositivo seguro para realizar la intervención. Luego otra cosa es que de esas cifras de aborto analicemos qué grupos hay de riesgo o qué grupos hay que tengamos para intervenir sobre ello, pero de entrada, esto de que todo el mundo se pega golpes en el pecho, en este país hay no sé cuántos abortos, yo digo que esas cifras significan que este sistema funciona y que las mujeres están llegando a los sitios donde quieren hacer esa intervención. Y si no, la harían con ese dispositivo o sin ese dispositivo. Y eso significa mortalidad y problemas luego de salud. Hay que pensar, yo lo pienso, el aborto es un acto, igual que el parto, se hace sola. El aborto es un acto de decisión y además la intervención es sola. Por lo tanto, los dispositivos que se planteen de aborto tienen que plantear no solamente de explicar todo esto, sino de acompañamiento. Pero no de acompañamiento porque sea necesario, es igual que el acompañamiento en el parto. O sea, estamos hablando y poniendo en la balanza algo que significa con nuestra capacidad reproductiva y con la interiorización que las mujeres hemos hecho de esa capacidad reproductiva. Por lo tanto, esa reflexión en lo que nos tienen que servir es para que los sistemas de prestación se estructuren de manera que, conociendo eso, hagamos ese acompañamiento en todas las áreas, pero os he puesto estos dos porque son como el embés, ¿no? Las dos partes, ¿no? Y digo, las mujeres que deciden abortar y quieren abortar, el aborto es una liberación.
una liberación, ¿eh? O sea, que luego eso tenga que tener luego toda una historia anticonceptiva y retomar y no sé qué, eso es independientemente de lo que significa para las mujeres que quieren abortar el tema del aborto. Y ya para, bueno, lo de la ley, solamente decir que no se ha desarrollado la ley. La primera parte era fundamental, la parte de la estrategia de salud sexual y de lo que todo significa a nivel de educación, a nivel de formación de profesionales, de prevención, etcétera, que eso Elisa seguro que sabe más. Y luego el tema de la reforma de las menores, de las jóvenes de 16 17 años, en fin, es algo que que no tiene sentido. En la ley de autonomía del paciente la mayoría de edad está a los 16. Por lo tanto, este país es como una especie de puzzle que depende de cada cosa, pues tienes una mayoría de edad o no la tienes, y en esto, desde luego, lo que pesa no es la realidad, sino los rollos ideológicos, ¿no? Y simplemente para acabar, yo creo que hasta que no se considere que en este país, bueno, y en general en el mundo, ¿no?, que abortar es tan moralmente, hablo de moral, aceptable como la anticoncepción, pues yo creo que no hemos llegado al verdadero, ¿no?, vivencia de los derechos sexuales y reproductivos. Y nada más, no sé si... Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Consuelo. Bueno, está colgada mi intervención. Sí. Elisa, cuando quieras. Bueno, Consuelo, es que ha sido tan interesante lo que has contado que has logrado que me olvide de que yo tengo que presentar. A ver, ¿no veo? No, es abajo. Ahí. Es abajo. Abajo, ahí. Pero es que se esconde. Ahora. Ahí. Mi intervención es un poco hablar no tan en profundidad ni tan filosóficamente como Consuelo lo ha hecho, sino un poco de lo que en Andalucía estamos haciendo, hemos conseguido o nos queda por conseguir, ¿no? Entonces, como resumen de lo que yo voy a contar o intentar contar aquí, voy a hablar un poco de cómo se han materializado los derechos en la atención a la maternidad en Andalucía, también un poco una pincelada sobre eso mismo en la reproducción humana asistida, sobre los derechos de las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes, ¿no? Una pincelada sobre lo que ya Consuelo ha dicho y también lo ha dicho María del Mar sobre la anticoncepción de urgencia, y sobre nuestra red y el trabajo que hemos hecho este año en formación en esta red y las necesidades que hemos detectado desde el punto de vista de quienes hemos estado detrás del curso, de las necesidades profesionales, ¿no? Bueno, este es un resumen de los derechos sexuales y reproductivos que simplemente lo dejo ahí. Es un resumen que está tomado de Lucía Mazarrasa también, pero que lo dejo ahí para que sirva de ilustración, ¿no? Tengo que decir que en Andalucía desde el año 2006 se ha hecho una apuesta importante por el tema de la atención a la maternidad y conseguir que las mujeres y las parejas pues puedan acceder a la prestación del parto y del embarazo y el proceso de embarazo, muy importante, y a través de la red de atención, de la red de humanización de la atención perinatal, se ha hecho un trabajo de formación importantísimo, y creo que hay un cambio ya en la manera de atender los partos en las maternidades que está muchísimo más cercano a los derechos de las mujeres y también de los recién nacidos, debido al trabajo y gracias al trabajo que han hecho los profesionales que han estado en la red del proyecto de humanización de la atención perinatal, ¿no? Hay muchísimos profesionales en red y bueno, nos gustaría también compartir con ellos muchas cosas de las que nosotros estamos haciendo, ¿no? Una de las cosas que este año está haciendo
esta red, y está haciendo el Servicio Andaluz de Salud y el Servicio Sanitario Público de Andalucía, es acceder a un plan, de trabajar en el plan de transparencia obstétrica, que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que se hace en las maternidades dentro de la manera de atender los partos en los servicios sanitarios públicos de nuestra comunidad autónoma. Entonces, se han marcado una serie de objetivos que en la mayoría de los casos estamos lejos de poder cumplir, pero que de alguna manera nos estamos poniendo ya las pilas en este terreno, ¿no? Como una aproximación a los resultados que se han valorado con la fuente única del CMBD, Conjunto Mínimo Básico de Datos, han sido, pues, en qué medida estamos a nivel general en Andalucía, los hospitales públicos, más cerca o más lejos de conseguir el porcentaje de cesárea, el porcentaje de partos instrumentales, el porcentaje de episiotomía que se hace a las mujeres en los partos, todos los indicadores que están ahí. Pero también tengo que decir que estos indicadores, la primera vez que se están recogiendo en las maternidades y en las unidades de obstetricia, y la variabilidad muchas veces depende de que no se están registrando bien todas estas cosas, y que además todavía existen dificultades entre los profesionales para el uso de la estación clínica, la hoja obstétrica en la estación clínica de Iraya, ¿no? Que no todos han empezado a utilizarla en el mismo momento. Entonces, el trabajo que se está haciendo ahora es un trabajo de unificar criterios a la hora de recoger los indicadores para, digamos, acercarnos más a los indicadores que como meta pone la OMS para la atención al parto en las maternidades, en nuestro caso del Servicio Sanitario Público de Andalucía. En cuanto al tema de reproducción humana asistida, pues decir simplemente que, bueno, que estamos sujetos a una ley y que esta ley ha sido, digamos, restringida y cortada por un Real Decreto que se hizo más adelante, en el año 2011, me parece que fue, ¿no? Con la cartera de servicios nueva, las restricciones a las carteras de servicios, en el que Andalucía, digamos, no se sumó a ese Real Decreto, y en Andalucía se sigue conservando el derecho de las personas, independientemente de su orientación sexual, a acceder a las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Esa es la referencia, y el enlace tiene que ver con la nueva guía que se ha editado en el Servicio Andaluz de Salud en tema de reproducción humana asistida, y bueno, pues está colgada de la página web del SAS y está a disposición de los profesionales, ¿no? Y luego, con el tema de los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etcétera, ¿no? También estamos avanzando en Andalucía, y de hecho ya ha habido además una jornada aquí importante de transexualidad, y el Servicio Andaluz la Consejería de Salud está empezando a trabajar en hacer me parece que un proceso, y ya los servicios sanitarios públicos del SAS tienen ya sus instrucciones correspondientes en cuanto a la atención a las personas que quieren acceder a los cambios de sexo, etcétera, ¿no? Esto ya lo nombró María del Mar, el tema que fue un poco un revés para los derechos de las mujeres y en Andalucía, y como consecuencia, ya que es una sentencia del Tribunal Constitucional para toda España, pero a nosotros creo que nos plantea continuar con lo que ya venimos haciendo y reforzar el tema que desde 2001 en Andalucía ya se viene haciendo, que es la oferta gratuita de píldora anticonceptiva de urgencia en todos los servicios, y que hay que renovar que esto sigue siendo una oferta de la cartera de servicios, y que hay que quizás hacer nuevas instrucciones y nuevos recordatorios para que no haya ningún tipo de restricción, ya que, por otro lado, nuestros legisladores han admitido que puede haber restricciones en la oferta de venta al público en las farmacias, ¿no? Pero, y en este tema nosotros estamos más implicados que ninguna otra red, que es la red de salud sexual y reproductiva. Estamos implicados en otras necesidades que no son solamente las necesidades de reproducción pura y dura y las necesidades de mejorar la calidad de la asistencia a la maternidad, que creo que se han hecho grandes avances tanto en Andalucía como en el resto del país, ¿no? Recordar
Este es un gráfico tomado del estudio de conductas saludables de jóvenes escolarizados en Andalucía, que se hace en España, se hace en Europa, como la edad en la que los chicos y las chicas empiezan a tener relaciones sexuales no es que haya disminuido muy vertiginosamente, pero sí sabemos que hay un porcentaje a los 15 años y un porcentaje a los 18 años de jóvenes que es similar casi a lo que sucede en países como Estados Unidos, en el que a los 18 años pues prácticamente el 40 o el 50% de los jóvenes y de las jóvenes ya tienen actividad sexual coital. Quiero decir que tiene riesgos de tener un embarazo no deseado, una maternidad no planificada, ¿no? Decir también que la edad media en la maternidad en nuestro país y en el mundo, pero en nuestro país también, está aumentando de edad con el tiempo. Ahora las mujeres tienen su primer hijo casi con 32 años. En Andalucía lo tenemos un poquitín más bajo, pero realmente la diferencia no es importante, ¿no? Y que el número medio de hijos que las familias, las mujeres en este caso, tanto en España como en Andalucía, pues es un número medio muy bajo que realmente tiene como traducción una natalidad bajísima y un dato que el Instituto Nacional de Estadística ya ha proporcionado este primer semestre del año, que es que en España estamos viendo cómo ya hay más muertes que nacimientos, lo cual significa un grave envejecimiento de la población con las consecuencias que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Que mientras que una mujer que podría tener mi edad ahora mismo es una mujer que empezó a tener relaciones coitales más tarde de lo que ahora mismo lo tienen las chicas del siglo XXI y empezaron a tener los hijos pues con 25 años, había una brecha de 4 o 5 años entre que empezaban a tener relaciones sexuales y luego tenían su primer hijo. Ahora nos encontramos con que las chicas de ahora, que pueden tener 30 años más o menos, empezaron a tener relaciones a los 17 o 18 años y estas chicas pues van a tener su hijo como mínimo a los 31 años, la mayoría, ¿no? Aunque esta es una media, hay chicas que no ocurre esto, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, pues que la edad de las mujeres entre su primera relación sexual y su primer hijo, pues es muy larga el recorrido que hacen, con lo cual hay una brecha muy larga en la que se precisan servicios para que no sucedan maternidades ni embarazos que no se desean y esto nos obliga a los servicios a tener una serie de prestaciones. Lo mismo ocurre con los hombres, ¿no? Que aunque los hombres de momento no tienen necesidades anticonceptivas, pero sí tienen necesidades de salud y realmente son las que, como ha dicho Consuelo, pues también participan en el proceso de la maternidad, ¿no? En el proceso de la maternidad. Y los servicios sanitarios, pues necesitamos que durante todo ese tiempo en el que no deciden ser padres, no deciden ser madres, les ofertemos una serie de servicios para precisamente evitar o conseguir ese deseo, ¿no? Ese deseo de manera saludable. Esta es la página web del Ministerio en la que se habla de género, maternidad y salud sexual y reproductiva, en la que realmente yo veo que la parte que tiene que ver con el parto, el nacimiento y la lactancia es una parte que está muy desarrollada en detrimento de otra parte que es lo que también ha comentado Consuelo, que es que aparte de la encuesta aquella importante que se hizo en el Ministerio de Salud Sexual en el año 2009, una estrategia que se definió en el año 2011 que no se ha desarrollado y que corresponde al desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en la parte que no es de interrupción voluntaria de embarazo, ¿no? Y yo creo que en Andalucía nosotros estamos un poquito más por la labor, ¿no? Y entonces sí que estamos trabajando en ello. Y creo que la red nuestra, desde que nació, se empeñó en esto, ¿no? Se empeñó en esto. Y creo que estamos poquito a poco en ello, ¿no? Nosotros, aparte de todo lo que ha contado estupendamente que hemos hecho, María del Mar, que hemos hecho este año, también estamos haciendo un trabajo, hemos hecho un trabajo con la Consejería de Educación
para, digamos, contribuir a que ellos en sus programas educativos incorporen el tema de la sexualidad y de las relaciones igualitarias, ¿no? Les hemos elaborado un documento en el que les proponemos una serie de líneas para que se trabaje en las escuelas el tema de la salud sexual, las relaciones en igualdad y las relaciones afectivas, ¿no? Y a ellos les ha gustado, y además creo que nuestros profesionales están trabajando muy implicados también con educación, ¿no? Y dentro de las actividades formativas que se ha hecho este año, una de las que realmente hemos hecho online exclusivamente, a diferencia para que llegara a más gente, este es un curso que ya se ha hecho en otras ocasiones, este año lo hemos hecho dentro del marco de la red, ¿no? Yo en este curso he sido tutora de una de las unidades, y en esta de las unidades analizábamos cómo se respetan o se deben de respetar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la anticoncepción y el aborto, y bueno, pues ha habido 36 profesionales que han hecho su actividad de la tarea que se les ha encomendado, ¿no? Que era identificar las debilidades en el caso que ellos han propuesto, identificar qué mejoras o qué cosas podrían haber hecho mejor en ese caso que ellos proponen como tarea, y luego, por otra parte, qué mejoras proponen para el centro en el que trabajan y qué mejoras propondrían en cuanto a las estrategias generales de cómo se trabaja concretamente la anticoncepción, el aborto, la píldora anticonceptiva de urgencia, es decir, cosas que nuestros profesionales están haciendo en los centros sanitarios, porque además forman parte de nuestra cartera de servicios, ¿no? Entonces, mis impresiones en cuanto a lo que los profesionales han trabajado en los casos que ellos han presentado. Por una parte, me voy a referir a los que han trabajado los temas de anticoncepción. Yo creo que muchos de los profesionales, en sus casos, en los casos que presentan, hablan mucho de informar a las mujeres de los anticonceptivos, pero creo que se habla poco de la prescripción real de los anticonceptivos. Esta es una de las percepciones que yo he tenido, ¿no? Otra de las cuestiones es que el profesional de atención primaria en muchos centros sigue derivando a otro profesional que hace planificación familiar, ¿no? Pero que no es todos los profesionales los que están implicados en muchos centros en la atención a las personas, a las mujeres que solicitan anticoncepción, ¿no? Esto, como consecuencia de la derivación a otro profesional diferente dentro del centro de salud, a veces ocasiona demoras que, en mi opinión, son innecesarias, ¿no? Se siguen en algunos centros solicitando muchas pruebas complementarias que son innecesarias, y por otro lado, creo que hay poco uso, poca prescripción, poca indicación de anticonceptivos reversibles de larga duración, que son anticonceptivos muy eficaces, ¿no? Algunos de ellos, además, poco medicalizados, como es el DIU, ¿no? En cuanto a la atención al aborto, ¿qué cosas he visto yo en los 36 casos que han presentado los profesionales, ¿no? En muchísimas ocasiones el aborto en los centros sanitarios nuestros se trabaja como una simple derivación a una clínica que hace los abortos, ¿no? Entonces, algunos se hacen estas derivaciones incluso en el mostrador de los centros sanitarios, ¿no? Y eso creo que merma bastante la confidencialidad de las mujeres que van y solicitan este tema, ¿no? Yo creo que esto es un tema que deberemos de mejorar, ¿no? Y una de las cosas que creo que debemos de mejorar y que actualmente está fallando, y creo que es un poco consecuencia de lo anterior, porque se trata solamente de una derivación a otro profesional de una clínica que tiene SAS concertada, ¿no? Es la consulta posible, ¿no? Es decir, si una mujer ha decidido abortar porque se supone que ese embarazo no quería en este momento continuar con él para adelante, tiene una necesidad por lo menos de anticonceptiva que debemos de satisfacer inmediatamente. Y eso muchas veces se dice en los centros: acude usted a la cita de planificación familiar, pero en muchas ocasiones creo que eso debe ser más inmediato y no esperar a que la mujer, después que ha pasado el aborto, que ha sido una situación de urgencia que ella tenía, a lo mejor luego se olvida y no vuelve a la consulta de planificación familiar. Hay que hacer algo para que eso sea más inmediato, ¿no? Luego, otra cosa que a mí también me ha sorprendido, no es que me haya sorprendido, simplemente que luego que me ha parecido, ¿no?, que en muchos de los casos
Se advierte como que a las mujeres les preguntamos o vemos que tienen, o ellas expresan la necesidad de explicar por qué tienen que abortar, ¿no? Entonces, a lo mejor alguna mujer lo quiere explicar a su médico de familia, a la enfermera que la atiende, al trabajador que la atiende, pero si no lo quiere explicar no pasa nada, porque la ley dice que nuestra ley dice que las mujeres abortan por decisión propia. Entonces, que la necesidad de explicar a lo mejor no es tal, ¿no? O por lo menos no la tenemos que visibilizar tanto, ¿no? Y luego, una constante de casi todos los casos que se han planteado en el curso ha sido el tema de las dificultades que hay con las chicas adolescentes a la hora de abordar determinadas decisiones que ellas plantean o que plantean sus familias, etcétera, ¿no? La adolescencia en casi todos los casos ha sido un tema como muy, muy, muy importante. También es verdad que cuando a alguien se le pide que explique un caso que le ha ocurrido en la consulta, pues siempre trata de poner un caso de algo que le haya resultado problemático y no pone el caso facilón que tiene, ¿no? Pero sí que la mayoría de los casos son de chicas menores, ¿no? De chicas menores o muy jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones en cuanto a retos o necesidades he visto desde mi punto de vista? Siempre es desde mi punto de vista, ¿no? He puesto en rojo formación, formación y formación porque es una palabra que sale en casi todos los comentarios que hacen los profesionales que han hecho este curso, ¿eh? Formación en manejar mejor los anticonceptivos en la consulta. Formación en habilidades para comunicarnos y poder realmente hacer una realidad el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Formación no solamente de los profesionales sanitarios, sino también de los profesionales que atienden al público, los profesionales del servicio de atención a la ciudadanía, ¿no? Otra cosa que me ha resultado llamativa es que hay muchos profesionales que, pese que el Servicio Andaluz de Salud tiene unos protocolos clarísimos de cómo hacer, abordar, derivar a las mujeres que solicitan interrupción voluntaria del embarazo, hay profesionales de a pie que no los conocen. Y bueno, pues realmente se los hemos puesto en los foros de este curso para que realmente se difunda mucho más, ¿no? Mejorar la confidencialidad me parece que es una de las cosas que también ha salido en el curso, ¿no? Confidencialidad como derecho y como mejora, porque la confidencialidad a veces está un poco transgredida, ¿no? Hablaban algunos profesionales también de que se diseñen las agendas de los médicos, de las enfermeras, para que haya tramos en los que se puedan tratar temas un poquito más sensibles de salud sexual y reproductiva en horario un poquito más, digamos, más relajado, ¿no? Hablan de el trabajo en equipo y atención multidisciplinar, hacer sesiones clínicas sobre temas que tienen que ver con la atención a la anticoncepción, al aborto, esos casos problemáticos, pero que se traten en el equipo del centro, ¿no? Y lo que he dicho antes, la adolescencia es una preocupación muy grande de la gente que trata los temas de salud sexual y reproductiva, ya sea por píldora anticonceptiva de urgencia, ya sea por anticoncepción, ya sea por IVE, ¿no? Y también hablan mucho de la necesidad de que los profesionales de educación y de salud estén más coordinados, ¿no? Es decir, algunos de los casos que han presentado han sido casos que se han detectado en los centros por el programa Forma Joven y que el tratamiento que se ha dado en el centro educativo, si se hubiera tenido más información, se hubiera dado la información de otra manera y no se hubiera, digamos, se hubiera difundido la información que por otra parte tendría que haber sido confidencial, ¿no? Aprender a trabajar con los adolescentes es una necesidad de los profesionales. Hablan también de necesidades de material de apoyo y, bueno, y de tener en cuenta eso que en nuestra red se tiene en cuenta, pero que luego a la hora de plasmarlo en la realidad muchas veces no se plasma, que es las desigualdades, los determinantes de salud, que hacen que no todas las mujeres, no todas las chicas, no todas las personas que acuden a solicitar servicios en el ámbito de la salud sexual y reproductiva tengan un punto de partida igual, ¿no? Entonces que el tratamiento también tiene que ser diferente, ¿no? Ya está, ya he acabado. Entonces, como el trabajo en red, que es de lo que han tratado las jornadas estas de salud pública este año, a mí me parece tan importante porque en realidad el conocimiento ahora mismo se mueve por otros derroteros diferentes, que no es la clase magistral, la presencia, etcétera.
yo creo que el que nos conectemos unas redes con otras es tan importante. Yo he puesto aquí las que me parece que tienen más relación unas con otras, pero a lo mejor son todas, ¿no? Entonces, nuestra red, que la he puesto ahí la primerita, ¿no?, tiene que estar conectada con la red Forma Joven, por eso que acabo de decir de la adolescencia, tarara, tarara. Con la red PAPA, que tienen muchísima más experiencia que nosotros en el trabajo en red y que, bueno, que vamos a imitarles en las cosas que han hecho ellos estupendamente, ¿no? Y luego con la red Forma, que es la red que trabaja el maltrato a las mujeres, que ahora mismo también va a hacer un trabajo con adolescentes y que creo que muchas veces las relaciones de pareja, cuando empiezan las relaciones afectivos sexuales, el maltrato empieza a enredarse en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte esto ha sido un poco lo que he querido contar del aterrizaje de lo que también ha contado Consuelo en esta mesa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, Elisa y Consuelo, por estas magníficas intervenciones y también por ajustaros al tiempo que nos da un espacio para el debate en el grupo. Así que doy la palabra al auditorio, a las personas del auditorio, ¿no? Porque, Mané. Yo, en primer lugar, agradecer la mesa por lo que he pasado y por lo que he aprendido. Consuelo, muchas gracias porque además me has hecho un recorrido por mi vida, desde la primera definición de salud al nacimiento del primer anticonceptivo y cómo ha ido variando. Yo me meto en los 60 el año que viene, con lo cual lo he ido viviendo un poco desde mis inicios en la Facultad de Medicina y las primeras reacciones contestatarias. Creo que sí que estamos en un momento importantísimo y que tenemos que seguir luchando y reivindicando junto con todas las personas que estamos metidas en esta historia. Pero te quería dar muchas las gracias a ti, Elisa, porque es que me has puesto delante el reflejo de lo que se está haciendo. Yo creo que la evaluación del curso que has estado esta es una unidad nada más, es una unidad nada más, ¿eh? La evaluación de esa unidad del curso, por un lado, me da la importancia que ha tenido el curso, la relevancia que ha tenido el curso, y nos pone de manifiesto fallas que tenemos que abordar desde las diferentes instituciones y apoyándonos unos con otros, entendiendo que además lo que han hecho el curso no es la gran campana de Gauss de los profesionales de la salud, sino que son gente motivada. Los que les gusta el curso son gente que les gusta, son gente que están interesada con el tema y ellos detectan estos problemas. Habrá mucha población que ni detecte problemas, mucha población de profesionales sanitarios, con lo cual sí que no tiene que poner sobre aviso, igual que veíamos lo de la ley de transparencia, y veíamos cómo estamos lejos en el número de cesáreas, o cómo en los hospitales públicos tenemos, si sumamos cesáreas y partos inducidos, hay algunos que son hasta un poquito escandalosos, que no los vamos a decir en voz alta, pero sí que son mucho más de la cuenta, y eso nos tiene que ayudar a decir qué está pasando. Esto es lo mismo y tendremos que tener a la adolescencia con un especial interés y en la confidencialidad habrá que seguir insistiendo y yo creo que esto es para lo que sirve, que la red nos está poniendo de manifiesto problemas que tendremos que darle a nuestras autoridades para decir que esto está pasando y que esto tiene soluciones, unas más a corto y otras más a medio, pero está desde poner en el contrato programa que hay que hacer tal cosa a cómo vamos a incentivar con la formación para que los profesionales médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales o los de otros ámbitos nos sensibilicemos a que esto es necesario mantenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mané. ¿Alguna cuestión entre el público? Bueno, muy buena. Felicitar a las dos porque la verdad que ha sido bastante interesante estas dos intervenciones, pero a mí me gustaría comentar algo en relación a la adolescencia. Y es que a veces las personas adultas nos proyectamos cuando tenemos a los adolescentes enfrente. Y creo que ese es uno de los grandes retos que las personas adultas, o con más edad o que hemos nacido antes, pues debemos de replantearnos continuamente. Porque a veces ya nos planteamos la intervención con los jóvenes o con los adolescentes y con las adolescentes como si ya vamos a enfrentarnos a un problema. Porque tenemos y se nos hemos educado y los mensajes que nos han dado desde que somos chiquititas
es que la adolescencia, ¿no? Lo mejor que se dice a veces es que bueno, es una enfermedad que pasa con el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer muchísimo hincapié. El cómo abordamos las intervenciones con ellos y con ellas, el cómo no nos proyectamos desde nuestras indisonancias y desde nuestras problemáticas personales y desde cómo tenemos que abordar que esa persona que está ahí, vale, que tiene los años que tiene, pero que no tiene nada que ver con nuestra adolescencia y que, bueno, de alguna manera tenemos que estar ahí para facilitarles, para escucharles, que no se les escucha. Lo digo porque yo estoy en un punto de forma joven, en este caso de la universidad, pero toda mi trayectoria profesional ha sido de intervenir con jóvenes. Y es una de las quejas continuas que tienen ellas y ellos, es que no se les escucha. Y ya a priori estamos pensando en lo que les vamos, bueno, todo lo que son las habilidades de comunicación, el cómo la escucha activa no la realizamos, y el cómo en un momento determinado ya estamos pensando en lo que le vamos a decir antes de ni siquiera escucharles, ¿no? Lo hacen muy importante, muy importante. No pedirles que se justifiquen, no pedir todas esas conclusiones que has expuesto tú de ese curso de formación, que yo creo que ahí el personal que trabajamos con jóvenes y con adolescentes tenemos que revisar muchas cosas. Yo, si me permites, yo creo que los profesionales que han hecho estas propuestas y tal, ellos no es que no los atiendan bien, sino que muchas veces encuentran dificultades, ¿no? Y el curso este que se ha hecho, aparte de la unidad 3, que es la que yo he evaluado, tiene una unidad 1, una unidad 2, una unidad 4 y una unidad 5. Y en todas las unidades, cuando llegan a la unidad 3, ellos han estado trabajando el tema que son derechos sexuales y reproductivos, que son los derechos de la... O sea, que están trabajando. Es decir, y cuando se les plantea el caso para el trabajo de esta unidad, se les plantea el caso, pero también dirigiéndoles un poco a ver en dónde creen ellos que está. Y entonces se les hace una batería de cuestiones. Quiero decir con esto que han tenido la oportunidad durante 2 unidades de decir, anda, es verdad, pues es que estos son los derechos, y entonces yo en el caso aquel que atendí aquel día de una chica de 15 años que vino a mi consulta, pues yo podía haber hecho esto de otra manera, o se podía haber hecho en el centro de salud de otra manera, y entonces yo lo que propongo, creo que hay que hacer, es esto, ¿no? O sea, es decir, no es que ellos muchas veces necesitan habilidades y necesitan eso que han aprendido en la unidad 1 y en la unidad 2, es decir, que la gente, aunque sea joven, también tiene derechos, ¿no? Y en ese terreno, ¿no? Y que, bueno, pues que al llegar a la unidad 3, cuando se han percatado de que ha habido una serie de cuestiones que se podían haber hecho mejor, o que hay deficiencias, o que se podía enfocar de otra manera, ¿vale? Y además que también los casos se plantean no solamente en la consulta del médico o de la enfermera, se plantea en forma joven, en el mostrador, en cualquier sitio, ¿vale? David. Sí, bueno, yo quería felicitarlo a la mesa completa. Bueno, soy compañero de aquí de la escuela y me relaciono mucho con el mundo de la discapacidad, lo digo en primera persona, en concreto a la discapacidad intelectual, en este caso hablo de autismo. Y me gustaría, Consuelo, en tu caso, que me ha gustado mucho tu discurso, he aprendido muchísimo. Me gustaría, pues no sé si me pudieras hacer algún pequeño balance de la salud sexual y reproductiva en mujeres con discapacidad, no solo física, sino también intelectual. Bueno, yo de eso no sé mucho. Es verdad que a lo largo de mi vida he trabajado, bueno, yo he hecho partos naturales desde antes de que en este país, ¿no? O sea, fuimos, igual que abortos, por ejemplo, nosotros hemos hecho partos, por ejemplo, a mujeres ciegas, a mujeres sordas, a mujeres con discapacidad, y hemos tenido que aprender sobre la marcha, ¿no? Entonces, yo creo, y de hecho en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, cuando se planteó la Comisión de Personas Expertas, allí se planteó un trabajo específico sobre eso. O sea, se dijo, lo que ocurre es que por eso la primera parte no ha sido desarrollada, porque ahí está el marco para entrar sobre el tema de mujeres con discapacidad, ¿no? O hombres. Entonces, esa parte, al no ser desarrollada, no ha habido luego una continuidad de trabajo, porque en el grupo que estábamos, que por ejemplo de Andalucía
estaba, por ejemplo, José Bedoya, yo creo que estaba alguna gente de Andalucía. Se planteaba eso, ¿no? Como si estábamos hablando de derechos sexuales y reproductivos y estábamos planteando como lo más fundamental, porque para nosotros en ese nuevo planteamiento de ley nos planteábamos una cosa clarísima, fundamental, que era el tema de la decisión, es decir, que en las primeras semanas las mujeres podían decidir y punto. Pero la segunda cosa más importante, o a la vez, porque esto del desarrollo desigual y combinado, no sé si sabéis lo que es, pero no todo es a la vez, pero tiene que fluir a la vez, era el tema de la primera parte, es decir, de lo que significaba una estrategia. Por eso hay toda una parte de desarrollo de educación, de lo que significa dentro del ámbito de la educación, pero específicamente, y el de formación de profesionales. Porque yo no lo he dicho, pero por ejemplo, en el tema de aborto, cuando esto está colgado, pero por ejemplo la OMS define perfectamente lo que son restricciones visibles e invisibles, por ejemplo, para acceder a la prestación del aborto, ¿no? Que podríamos extenderlo a otras, ¿no? Y una de ellas es la utilización de métodos que son completamente anticuados, que no tienen nada que ver y que los profesionales no usan. Entonces tú, con un aborto de menos de 14 semanas, alguien que siga haciendo un legrado, pues está agrediendo clarísimamente a las mujeres, porque es que está el método Karma, y incluso si me apuras ya, está el método farmacológico, que además tienes que plantear para ver si quiere o no, ¿no? Entonces, igual que eso pasa con el tema de las personas con ciertas discapacidades, o sea, en el sentido de que la formación de los profesionales para eso tiene que ser básica. Y esa primera parte de la ley, que yo siempre digo que es la parte más importante de la ley, no se ha llevado o sea, no se ha movido una coma. No se ha movido una coma. Si me permitís, me salto un poquito mi papel de moderadora, un poco para comentarte, David, que precisamente nuestra red nace, como ha dicho antes Mané, con las 3 líneas estratégicas, ¿no? De enfoque de género, de derechos y de diversidad. Y dentro del curso de formación para formar, que hay aquí varias personas que lo han hecho, hay una unidad específica sobre atención a las personas con discapacidad, y yo creo, he estado en algunas de las sesiones presencialmente y luego viendo las evaluaciones, que es una de las unidades, una de las sesiones, me lo confirmáis vosotros y vosotras que habéis estado en el curso, que más, yo diría que sorprende, en el sentido de pronto se visibiliza, ¿no? Y genera también la necesidad, creo yo, de profundizar en eso y de aprender más, ¿no? Porque, bueno, no solamente, como tú has dicho, la atención, pues no sé, de consultas ginecológicas adaptadas, ¿no? Para personas con movilidad reducida, sino que está todo el tema de cómo se respetan los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad física e intelectual, ¿no? Entonces, es un gran temazo que desde luego requiere, creo yo, profundización, ¿no? No sé si las personas que han estado en el curso de formación tenéis la misma impresión. Yo he hablado porque vengo llorada, es decir, que claro, yo ahora en mi comunidad, o sea, es que mi comunidad son 20 años como, en fin, como un erial. Entonces, eso significa que la percepción que yo tengo no es... Por eso para mí venir aquí es fundamental en mi trayectoria biográfica, porque todo aquello que en otras comunidades ha sido la más absoluta negativa, hacer nada, vosotros tenéis muchas cosas adelantadas aquí, es decir, el tema de la atención al parto, etcétera, etcétera, o sea, eso, en fin, que también hay en mi comunidad, pero es a base de muchísimo voluntarismo y nada en el sentido normativo, o sea, de pronto la administración, que su obligación es llevar adelante, y eso significa autoridad, es decir, si tu administración te dice, oiga, esto estás utilizando tu autoridad como administración, no existe. Entonces, por eso te digo que yo estoy convencida que aquí... El tema está en que cuando hablamos de la discapacidad en salud reproductiva o en salud sexual, hay una diferencia tremenda entre lo que es la discapacidad física, porque ahí sí que es verdad que hay mucho adelantado, sobre todo en el tema de la salud reproductiva, incluso la sexual, pero cuando hablamos en tema de discapacidad intelectual, el salto es abismal entre la salud sexual y la reproductiva, es que es abismal, y creo que deberemos estar más en la primera parte, la salud sexual, porque bueno, ya luego se valorará si podemos pasar al siguiente, pero creo que ahí sí que hay una brecha importante.
Teresa y perdón, y Nat. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Yo me llamo Paula. Paula. Es una aportación a la vez porque yo me dedico a trabajar la asesoría cada día en personas con discapacidad intelectual. Y a la hora de encontrar material, formas de trabajo, me he encontrado que no hay nada. Todo lo como yo he creído, ¿no? Como llevo tantos años trabajando en discapacidad intelectual, pues como yo los veo y los conozco, pues he ido adaptando toda la información que existe a su capacidad. Y eso es que hablamos de discapacidad física e intelectual y hay un salto animal. Más mi situación personal de trabajar en una institución que la sexualidad ha sido totalmente tapada, maquillada durante años, hasta el día de hoy que se ha decidido pues, levantar y están descubriendo cosas que para ellos es totalmente desconocido. Teresa. Yo quería hablar como miembro de la red de salud sexual y reproductiva y como persona que se ha formado en el formador de formadores de las primeras ediciones, y sí que es verdad que cuando este módulo me abrió los ojos, como dice María del Mar, porque me hizo ver algo que yo, como soy enfermera, algo que no me había preocupado realmente, no me había preocupado en absoluto. Entonces me abrió los ojos a un mundo que lo que quiero es reforzar lo que dice María del Mar, porque sí que la red se ha ocupado de eso, porque además luego, no recuerdo qué momento ha sido, nos formamos en el Carlos Haya, nos volvieron a convocar y me acuerdo que la mayoría de las personas que estaban formadas en la red fuimos al Carlos Haya y nos formamos específicamente en este tema, en salud sexual y reproductiva y discapacidad. Nina. Bueno, yo quiero felicitaros también y hacer algunas reflexiones, ¿no? Yo pertenezco a dos de las redes, a esta y a la de humanización del parto, yo soy matrona, y sí que me he dado cuenta que sí es verdad que, como habéis dicho, se ha avanzado mucho el tema de la actividad, ¿no? Pero yo tengo una crítica personal que creo que ha sido muy rápida la adaptación que han hecho los profesionales a rápidamente poner en práctica lo que es la evidencia científica. Rápidamente sabemos que la lactancia es lo mejor, que el niño no hay que separarlo de la madre, que no hay que hacer episiotomía, etcétera, etcétera. Todo eso la gente como que lo ha asimilado bastante bien, parece, los indicadores ahí están, pero no va con el enfoque de derecho. Las mujeres se les sigue sin informar de lo que es una episiotomía, de lo que no, de que tú puedes hacer esto, puedes levantarte, tú tienes derecho a, tú puedes elegir. Ahí estamos, para mí, igual o casi peor, porque, en fin, no, casi peor no, porque la mujer, es un esfuerzo muy grande para los profesionales hacer eso, informar a las mujeres, decirles esto, tal, esto pasa, si coges esta opción te va a pasar esto, si no la coges, y no todo el mundo lo hace. Y hay a lo mejor tiempo en donde haya hospitales grandes, yo quiero hacer un hospital pequeño, pero en ese sentido creo que a mí todavía nos queda mucho. Y la segunda reflexión que quería hacer era sobre el tema de adolescentes. El tema, sabemos que la toma de decisiones menores es muy complicado. Los profesionales, bueno, no solamente la ley de los 16 años, ha habido un cambio en la ley de autonomía del paciente. Se ha cambiado la ley de autonomía para poder cambiar la ley de aborto. Sí, está claro. Efectivamente. Septiembre. Y ya no existe edad legal, 16, se lo han anulado completamente. Ya depende todo al juicio del facultativo que decida lo que supone grave riesgo o no para esa persona. A su buen entender, volvemos a hipótesis. Eso ha pasado en un plumazo. Y eso es lo que tenemos. Cuando tú le dices a una profesional la inmunidad que le produce, la incertidumbre, aleguen o no, ¿será un factor de riesgo darle la píldora de urgencia a esta menor? Esta menor es madura, no es madura, ¿cómo pasa la capacidad? Y eso a la gente le produce mucha incertidumbre. Legal. Sí, ahora sí, mismo, sí. legal. Antes no lo teníamos. Sí, sí. Y ahora mismo está otra vez. Y claro, eso pone de los nervios, con lo cual me quito otro problema. No voy a esperar. Hay dos palabras pedidas, Manuela y Mané. La verdad es que yo suscribía lo de Teresa, porque realmente y también cuando damos el curso de formación, lo que llama muchísimo la atención, sigue llamando mucho la atención, yo sigo viendo el vídeo que pusiste sobre la libertad per sex de las señoras con discapacidad.
y la gente se emociona, se impresiona, es siempre motivo de gran discusión. Y ahora, y desde luego suscribo lo que dice Mía, que es verdad, yo creo que no se ha interiorizado. Yo soy también matrona, creo que sí que es verdad que están ahí, pero creo que no se ha interiorizado, para nada, para ti te han dicho que no hagas eso, no hagas pan. Pero no interiorizas por tu manita desde el primer momento que la señora entra por la puerta en bar. No la ha interiorizado. Entonces yo estoy de acuerdo. Y no creo, perdón. Hay una cuestión personal, no. Es una cuestión de cada profesionalidad, pero quiero decir que todavía sigue pasando no debería de ser, no coactivamente, no que caiga la conciencia de cada uno, porque las mujeres no tienen por qué sufrir que tú seas buena persona o tú una palabra más pedida y cerramos aquí el debate, si os parece. Desde mi visión, sí, comentaros, yo no soy tan pesimista. Primero, entiendo, a diferencia de lo que ha vivido Consuelo, que las autoridades sanitarias sí están en pro a esto y trabajan para esto. Y todo el proyecto de organización al parto, ¿cuántos años llevamos? ¿5 años, 8 años, 10 años? Desde 2006. Desde 2006. Aproximadamente. 9 años. Cambiar mentalidades y culturas profesionales es lento. Cambiar culturas profesionales hospitalarias aún mucho peor. En la atención primaria todavía como que somos moldeables, pero en la atención hospitalaria mucho peor. Tenemos el marco normativo que nos apoya para seguir avanzando, pero no podemos creer que los cambios se van a producir de hoy a mañana. Si estamos en esa creencia, pues puede que con mucha facilidad caigamos en el desánimo. Aquí tenemos la ventaja de que no lo dejamos todo al apostolado o al bien hacer de algunas personas, sino que tenemos una organización por detrás que la está apoyando, que la está fomentando y que la está poniendo como elemento de buenas prácticas. Lo que requiere tiempo y requiere mucha formación, y requiere mucha formación, y requiere mucha formación. Ya, pero yo diría una cosa, es que es muy curioso porque es verdad, todo esto es verdad, ¿no? O sea, hace falta formación, cambiar la cultura sanitaria y tal, pero sorprendentemente cuando la cultura sanitaria se tiene que cambiar para la hiperespecialización, se hace rápidamente. Claro. ¿Vale? Eso es una diferencia. Entonces, a mí me parece muy interesante las reflexiones que se están haciendo, porque yo también creo que eso debe servir para ver qué está pasando, ¿no? O sea, para ver qué está pasando. No tanto, a lo mejor aquí, que tenéis una forma muy concreta de trabajar, que podéis detectar, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo. Tú estás diciendo, yo también estoy de acuerdo. Hay en otros sitios que ni siquiera existe un lugar donde se puedan detectar esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo he visto cómo en los presupuestos de la famosa, bueno, que ahora ya no hay, ¿no? De la estrategia del plan, yo estaba también en la estrategia del parto normal, ¿no? De pronto era para comprar sillas espaciales de estas fantásticas donde no sé cuántos, cuando tú sabes que la ABC es justamente que la señora pise tierra, ¿no? O sea, y que tú te tengas que agachar y que tú seas el que te tengas que mover. Es decir, que es una distorsión, que es verdad que los indicadores dan no sé cuántos, pero yo creo que lo importante de lugares así es que es posible poner en común eso que tardaríamos mucho tiempo en saberlo, o que a lo mejor nunca lo sabrían mientras vayan bajando los indicadores, ¿no? Es igual como altas precoces. ¡Wow! Estupendo, este hospital funciona estupendamente porque hay muchas altas precoces. Bueno, perdone, pero es que usted las está mandando y están cayendo como chinches en su casa. Entonces, yo creo que lo bueno que tiene esto es que vosotros tenéis unas redes muy potentes, porque sí que hay una voluntad de la administración que hace posible que eso se pueda plantear. Y yo creo que eso planteado obliga a replantearse qué está pasando, ¿no? Pero yo creo que eso es así. Vamos, eso te lo digo yo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. También ha estado muy interesante el debate. Muchas gracias al público. Vamos a terminar aquí la sesión de la mañana. Vamos a continuar. El programa pone a las 4, pero vamos a adelantarlo a las 3 porque tenemos la comida ahí fuera y va a ser un poquito más rápido. Entonces podemos continuar a las 3 con el trabajo de grupo, que va a ser un grupo reducido, ¿eh? Venga, muchísimas gracias.
Os vais a quedar a la tarde, ¿verdad?, los que estáis aquí. Pregunta. No se queda nadie. Madre mía. Si no se queda nadie, Ha estado interesantísimo, querida. Ha estado